vamos a contactarnos a esta hora con Iván Arenas, especialista en conflictividad y gestión social, analista político. Iván, muy buenas tardes. Gracias por tu atención aquí a RCR. No, al contrario, muchas gracias a ustedes. Gracias por gracias. Bien, Iván, hay una convocatoria que ha realizado la presidenta de la República, Dina Boluarte, en Palacio de Gobierno con los titulares de los poderes del Estado, ¿no? Ahí está el presidente del Congreso, la presidenta del Poder Judicial y también el defensor del pueblo. ¿Cuál es tu opinión acerca de esta convocatoria después ya de esta situación que se ha presentado, bloqueos de carreteras, incluso de muertes? Yo creo que es importante que de alguna otra manera los poderes del Estado, y en este caso el Poder Judicial y el propio Ejecutivo, junto a otros organismos como la Defensoría del Pueblo, se pongan de diálogo con los gremios mineros. Es importante además que la convocatoria sea una convocatoria amplia, no solamente a un sector de gremios mineros, sino además a todos los sectores que de alguna otra manera representan este mundo que es tan ancho, que es tan vasto. Entonces yo en ese sentido sí creo que saludo la iniciativa de la, digamos, presidente, porque lo que está haciendo es política y lo que faltaba ahora era justamente hacer política, ¿no? Luego de eso, que considero que las posiciones maximalistas tienen que acabarse, posiciones en el sentido de que uno quiere evidentemente mucho más que otras cosas, cuando en términos reales va a ser muy difícil. Por ejemplo, una ley MAPE ahora, tal como estaba de alguna otra manera propuesta por la Comisión de Energía y Minas. Entonces es muy difícil eso, como es muy difícil la inclusión nuevamente de los 50.560 reinfos que hay en este momento, ¿no? Ujú. Pero sigue, continúa la presión, ¿no? Porque se ha hablado de tregua solamente de parte de este sector de la minería, es decir, seguramente van a esperar que se da después de esta reunión o algo así, porque hay una tregua, pero ellos no han dicho que no van a seguir con sus protestas. Mira, aquí hay que analizar una cosa que es importante y que probablemente no se está viendo, que es la coalición o relación, la correlación de fuerzas, ¿no? Entonces yo creo que la correlación de fuerzas por parte de los mineros informales o los gremios de mineros informales de alguna otra manera están debilitadas en el sentido de que aún no han llegado, los dirigentes no han llegado a un puerto, no han llegado a tener los objetivos que de alguna otra manera se impusieron. No hay ley MAPE, no hay reinfos para estos 50.560 reinfos suspendidos. Entonces, creo yo que lo que podríamos estar es que, digamos, en una situación absolutamente realista, es que hay una especie de debilitamiento de parte del sector de mineros informales, sobre todo fundamentalmente de su dirigencia, eso es importante decirlo. Y por el otro lado, el Ejecutivo ha tomado algunas iniciativas que son importantes, como esto de la reunión, y además ha valido mucho la fuerza de la ley, en este caso, digamos, para poder imponerse sobre las protestas y los paros que han habido en los últimos días. Ujú. Claro, y en ese sentido, en esta posición que ha tomado el gobierno, llama la atención que en esta reunión no se haya convocado a la fiscal de la Nación, ¿no? Una institución clave Sí, sí. para iniciar las investigaciones, sobre todo en los mineros ilegales, Llama, ¿no? Le llama la atención. sí, llama bastante la atención porque acuérdate que el Ministerio Público tiene lo que se llaman las fiscalías especializadas de medio ambiente, que Claro. básicamente son fiscalías dedicadas sobre todo a las investigaciones sobre temas medioambientales, en la que evidentemente tienen que hacer interdicciones a la minería ilegal, o incluso también a los mineros informales que no tienen rey. Entonces, estamos ante, evidentemente, un bajón si es que no se les ha convocado, pero estimo que en los próximos días puede haber una especie de nuevamente reunión, porque estimo que esta no será la primera reunión que se tiene, ¿no? Si yo tuviese que hacer una especie de asesor o por lo menos alguien que de alguna otra manera está dentro de las negociaciones, yo le diría que este no es un tema que se resuelve solamente hoy día, sino que vamos a tener que ver algunas otras reuniones, probablemente ya no con la presidente liderando, sino básicamente un tema sectorial, pero sí creo que el gobierno, digamos, tiene que tener las líneas claras, ¿no? Y las líneas claras es no aceptando presiones maximalistas, y creo que la CONFEMIN también debe entender que está en una posición de debilidad. Ujú. Y también se ha querido aprovechar
una plataforma política, ¿no? Ya de algunos candidatos que están saliendo por ahí. Sí, exactamente. Lo que pasa es que esto se ha convertido en una plataforma política, unas demandas que pueden ser evidentemente legítimas y pueden ser demandas comprensibles, hasta cierto punto evidentemente, se ha convertido en una especie de plataforma política, ha derivado a una plataforma política en la que muchos interesados lo que quieren es convertirse mañana más tarde en abanderados y representantes políticos en las elecciones de este grupo, que es un grupo bastante diverso, distinto, pero además bastante numeroso, porque creo que se trata de 400.000 aproximadamente, en la que involucra cerca de 2 millones de personas. Entonces, estamos ante el aprovechamiento político, eso sí, ideológico también, pero yo creo que las bases mineras se harán sentir. Yo no estoy en contra de las bases mineras ni de la masa minera, pero sí estoy en contra de la grosera utilización política y electoral que se ha hecho de esto por parte de algunos dirigentes. Ahora, lo interesante es que también se está dando a conocer una posición firme del Poder Ejecutivo, no como anteriores meses que, por ejemplo, en el caso pues del ingeniero Rómulo Mucho, por ejemplo, no tuvo respaldo, ¿no?, de la presidenta. Hoy se ve diferente en esta gestión del ministro Jorge Montero. Yo creo que los momentos políticos son absolutamente distintos. Aquel momento, acuérdate, tú estabas pasándose por un proceso de censura a dos ministros y se estaban debatiendo, entonces yo creo que el Congreso hizo un enroque junto al Ejecutivo, de tal manera que mantuvo a uno de los ministros, creo que era de Inclusión Social, y sacaron al ministro Rómulo Mucho. Yo creo que esa ley, inclusive que Rómulo Mucho propuso al Congreso de la República, era mucho mejor que esta. Ujú. Evidentemente también hubo una utilización política de parte de algunos grupos para hacer leña del señor Mucho y de la ley que propuso, porque me parece que, como te digo, era mejor ley que la que ha propuesto el Congreso de la República vía la Comisión de Energía y Minas. De tal manera que creo que fue un poco injusta, pero sí me parece que en este momento son momentos absolutamente políticos y el Estado ha tenido la fuerza que no ha tenido en los últimos meses para poder no solamente soliviantar las protestas, sino además imponerse como el Estado de Derecho. Claro, y en Estado de Derecho el propio canciller ha precisado que incluso ahí hay identificados a un medio de comunicación, a Radioprogramas del Perú, declaró que sí se tiene ya a personas identificadas que están detrás de la minería ilegal, pero esperemos que esto no quede solamente en palabras, pues no, porque nunca se llega a sanciones, nunca se llega a concretar estas acciones firmes que se dicen. Tengo reparos con reparo a lo que dice el ministro, en este caso de Exteriores, porque creo yo que a mí no me consta, evidentemente, y trato de hacer un análisis juicioso, un análisis lo más realista y más sensato posible. No tengo yo las evidencias como para poder decir que se ha pagado a mucha gente por 120 soles. Yo creo que eso tendría que de alguna otra manera verificarse. Lo que sí puedo decir es que hay muchísimo financiamiento en estas protestas. Hay gente que está, digamos, traer desde el principio mucha gente de algunas partes del Perú, sobre todo de ciudades del interior del Perú, y traerlas acá, pagarles la alimentación, estadía, etcétera. Entonces no es una cosa es una cosa muy organizada, pero además de mucho financiamiento. Pero como te digo, más allá de eso, no puedo precisar que se le haya pagado a la gente. En todo caso, si de haber ocurrido eso, es absolutamente reprochable. Ujú. Y vamos a ver si es que se llega, pues, a, como te decía, a identificar a estos personajes que ha mencionado el ministro, el canciller. Lo cierto es, Iván, que no se debe dar marcha atrás en el tema de Reinfo y el gobierno debe seguir esta posición firme. Sí, sí, creo yo que sí. Creo que es importante que ninguno de los dos, es decir, que ninguno de las partes se ponga en una posición absolutamente maximalista, sino básicamente hacer cumplir el Estado de Derecho, hacer cumplir la Constitución, y eso implica que tengamos... Sí, te escuchamos, Iván. ¿Aló, Estamos, aló? sí, te escuchamos, te Sí, escuchamos. eso implica que nosotros tengamos... Sí, sí, sí. Eso implica que evidentemente al momento de las negociaciones podamos llegar a un acuerdo basado en el Estado de Derecho, ¿no? El tema, por ejemplo, de lo que ha dicho en días pasados el señor Baker,
en el sentido de que deben anularse los contratos de explotación, me parece una posición absolutamente maximalista en las cuales no podemos estar de acuerdo con eso. Ujú. Ahora ha dicho que ha desmentido esa situación en el cual dijo que debía correr sangre, incluso muertos. Ha dicho que ha sido parte, incluso ha responsabilizado a la prensa en esa información que salió. Mira, yo puedo tener muchas discrepancias con el señor Baker, ¿no? De hecho, lo conozco, tampoco no es que sea su amigo, pero sí hay que decir que eso de alguna otra manera fue manipulado en el sentido de que no era la voz. Quienes conocen al señor Baker saben muy Ujú. bien que no era la voz y que pusieron ahí un audio. Eh, no, no era el señor específicamente Baker. Aquí hay que tratar de bajar los Claro. ánimos y hay que tratar de ser simplemente de posicionarse simplemente en la honestidad y tratar de ser lo más independientemente posibles en el sentido de que no podemos estar contra la manipulación, pero tampoco contra aquellos que tienen posiciones maximalistas y quieren volarse los sistemas, por ejemplo, el sistema de concesiones en el Perú. Luego todo lo demás es de alguna otra manera parte de la forma como se está desarrollando, pero vamos a la esencia, ¿no? Es decir, en la esencia el señor Máximo Becker dice que está en contra de los acuerdos de explotación, entonces ahí le diremos que es una posición maximalista de la cual debe renunciar. Así es. Bien, vamos a ver qué se saca de esta reunión. Las primeras informaciones seguro se van a conocer ya en las próximas horas y vamos a estar al tanto. Gracias, Iván Arenas.